Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a seguir con los temitas rollo filosóficos, con lo que seguimos la semana pasada, que fue ese debate rollo ciencias contra letras que se tiene siempre. Y bueno, la verdad es que me ha molado un mogollón la respuesta que ha tenido. No me esperaba otra cosa, sinceramente. Es decir, sé que es un tema que pincha bastante en el ojo de mucha gente y joroba que te digan ciertas cosas, que luego puedes estar de acuerdo o no y me parece algo perfecto y me encanta la discrepancia. De la discrepancia salen cosas buenas siempre. Pero es un poco, yo creo que quería era precisamente traer eso, un poco el cómo sobrevaloramos o tenemos más en valía a la ciencia, ¿no? Es como, vale, ¿por qué es mejor? No, buah, es que nos da vacunas y nos da... Sí, todo eso está muy bien. Sí, pero también es una cosa que suelo decir sobre... Lo dije sobre, por ejemplo, sobre la pandemia. Durante la pandemia está claro que la ciencia nos dio la vacuna. Está claro que la ciencia nos permitió entender y aplicar ciertos protocolos de contención que nos han salvado la vida a muchos. Pero hay una cosa que no pensamos habitualmente. Y yo creo que deberíamos valorarla en ese sentido. Y es valorar las artes, sobre todo. Porque sí, la vacuna nos permitió volver a hacer vida. Los protocolos de contención nos salvaron a muchos. Pero fueron las artes, al final, las que nos salvaron de acabar como las maracas de Machín. O sea, quiero decir, nos pasamos 2 meses encerrados en casa. Si no hubiese habido cine, literatura, no sé, música, etcétera, habríamos acabado completamente majaras. Bastante más de lo que acabamos, porque yo estoy seguro de que nos tocó a todos. Y claro, todo eso yo creo que al final no lo hemos aprendido a valorar en ese sentido. Es una cosa que me da bastante pena. Pero bueno, a colación de eso, una suscriptora, Fátima, me preguntó que qué opinaba sobre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y me hizo gracia para comentarlo justo después del vídeo anterior. Veréis. ¿Qué entiendo por ciencia básica y ciencia aplicada? ¿O qué se suele entender por ello, ¿no? La ciencia aplicada al final es ciencia que tiene una utilidad. Es decir, sirve para hacer tecnología directamente. Por ejemplo, los semiconductores. Ahora son ciencia aplicada. Pero en su momento fueron también ciencia básica. De hecho, hay una anécdota sobre los semiconductores muy interesante. Los semiconductores, por cierto, para quien no lo sepa, es en lo que se basa toda nuestra tecnología electrónica, los transistores, microchips, etcétera. Todo eso, al fin y al cabo, son semiconductores, que son materiales que tienen una respuesta a los campos eléctricos diferente a lo que tienen los metales. ¿Vale? Sin más, no hace falta meterse mucho en ese rollo. Es un tema muy interesante, pero no hace falta darle más fuerte. Eh, la cuestión es que se empezaron a estudiar hacia los años 40, 50 y uy, hay una anécdota muy divertida, que es de Linus Pauling. No, no, Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, los que sigáis un poquito el tema de la cuántica, es el que ideó el principio de exclusión, de que dos electrones no pueden estar en el mismo lugar apareados. Y claro, el tío, que era un tío súper inteligente, es la hostia, dijo, esto de los semiconductores es una pérdida de tiempo. Nunca van a tener ninguna utilidad y estudiarlos va a ser sencillamente por... Es algo en lo que no merece la pena perder el tiempo, ¿no? Básicamente es lo que vino a decir. Literalmente toda la tecnología o casi toda la tecnología electrónica funciona en base a semiconductores. O sea, el 30% creo recordar del Producto Interior Bruto de Estados Unidos es gracias a los semiconductores. O sea, no quiero decir que Pauli fuese idiota. Pauli era un tío muy inteligente. Pero también sirve para ver que no, la gente inteligente también mete la pata a lo bestia. Y no pasa nada, quiero decir. Es ley de vida, somos seres humanos y a todos se nos ocurren estupideces. Y ya está. No pasa nada. Pero bueno, la gracia es un poco ir por ahí, ¿no? Eso sería un ejemplo de ciencia aplicada. Por ejemplo, el estudio de semiconductores, bueno, que en su momento sería ciencia básica, pero bueno,
a imaginarnos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ciencia aplicada sería pues intentar inventar un nuevo tipo de semiconductor, yo qué sé, o un tipo diferente de conductor electrónico, bueno, cosas de ese pelo. Ciencia básica. Normalmente la gente entiende como ciencia básica pues el LHC. Buscar partículas como el bosón de Higgs o como partículas supersimétricas o como cualquier otra hueonada que se nos ocurra a los físicos para seguir vendiendo más física y seguir montando nuestra estafa piramidal que es la física teórica. Y la gente, claro, muchas veces, y con cierta razón, dice, bueno, ¿y esto para qué vale? Y veréis, me hizo gracia. Me gusta este tema porque fuera parte del decir, ¿no? Es que mira, la cuántica en su momento fue ciencia básica, era algo que nadie pensaba que fuese a servir para nada, pero actualmente todo, o casi todo, lo que se hace en tecnología, bueno, es decir, electrónica y todo eso, depende de esa teoría y esa ciencia básica que hace 100 años eran elucubraciones que nunca iban a tener ninguna utilidad. Thomson creo que lo dijo en su momento, bueno, Kelvin, vamos. Eh, Dijo algo así como que los átomos eran algo tan pequeño que esto simplemente iba a servir para hacer cálculos y que al final no tendría ningún sentido entenderlo. Bueno, para que veáis otra vez que decir barbaridades es habitual. Tampoco, o sea, quiero decir, se dicen tonterías, no pasa nada. Todo el mundo mete la pata. Entonces, claro, siempre está ese buscar el decir, no, mira, es que esta ciencia básica ahora no sabemos para qué sirve, pero dentro de 100 años nos puede dar una tecnología que salve vidas o cualquier otra cosa. Pues yo qué sé, las imágenes por emisión de positrones, era una cosa, ¿para qué puñeta sirve estudiar los positrones? Y además es antimateria, que por cierto, esta semana se ha confirmado que la antimateria cae exactamente igual que la materia, es decir, tiene la misma masa gravitatoria, parece ser. Es que no recuerdo bien el esto. Sin más, no me voy a meter porque no he leído nada al respecto en realidad. Vamos, que el modelo estándar ha vuelto a confirmar que el modelo estándar funciona. Ya está, esa es la gran noticia de la semana. En- Entonces, claro, uno suele tirar de decir eso, de decir, no, es que esto nos puede dar una nueva tecnología en el futuro que no sabemos de qué va a ir, ¿vale? Me parece un buen argumento. Pero, lo más gracioso de esto es lo siguiente, quita ese argumento de la mesa, ¿vale? Sin más. Es un buen argumento, pero vamos a apartarnos un poco de él. ¿Ese es el único argumento para hacer ciencia básica, en realidad? ¿Que puede darnos ciencia aplicada en un futuro? Para mí no. Pero lo gracioso de todo esto es que si uno lo piensa un poco detenidamente y, ya os digo siempre, comentádmelo si no estáis de acuerdo, esto es mi opinión y estaré encantado de que me deis vuestra opinión al respecto, pero yo pienso lo siguiente. Si quitas ese argumento de la mesa, todos los argumentos que puedes utilizar para defender la ciencia básica son exactamente los mismos que se pueden utilizar para defender el estudio de las humanidades. Lo llevo pensando una semana. O sea, ya me lo he planteado muchas veces, mucho antes, pero desde esta perspectiva, una semana. Y os juro que no he encontrado ningún motivo para estudiar ciencia básica que no pueda aplicarse para el estudio de la lingüística, la filología, la historia o cualquier otra cosa. Porque qué puñetas de utilidad puede tener conocer la composición de una nube de gas próxima no sé cuántitos y si está hecha de alcohol, enanos o yo qué sé. Me da igual, ¿no? ¿Qué utilidad puede tener en realidad? ¿Qué aplicaciones nos va a dar eso? Pues ninguna. Conocer, saber. ¿Por qué cuento esto? Pues veréis. Ah, mira, iba a contaros, la tengo aquí apuntada precisamente. Una de las razones también para hacer ciencia básica es precisamente la comparativa que suelo hacer entre superconductores y semiconductores. Semiconductores es una teoría con una base experimental y una base teórica muy sólida. Está basada en la cuántica, es súper sólida y está muy bien y entendemos muy bien cómo funcionan los semiconductores y por qué funcionan los semiconductores. Pero, por ejemplo, los superconductores no.
hay teorías, más o menos funcionan, se entiende cómo funcionan a bajas temperaturas, pero no hay una teoría tan sólida sobre los superconductores. Para quien no lo sepa, los superconductores son conductores que no tienen resistencia. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Se pueden conseguir tienen otras propiedades, pero sin más. Si tú bajas mucho la temperatura de ciertos conductores, por ejemplo el mercurio creo que fue el primero que se descubrió, la resistencia no es que caiga poquito a poco ni nada, no, de repente cuando llegas creo que eran a 4 Kelvin hace ¡pum! A cero. Y la gente se quedó como diciendo, vale, ¿por qué esto ha caído tan de golpe? ¿Y qué ha pasado aquí? Hay teorías, más o menos se pueden entender para ciertos casos, pero no hay nada tan sólido como la teoría de semiconductores. Y eso es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando tú intentas desarrollar tecnología con una ciencia básica sólida y cuando intentas desarrollarla sin ella. ¿Qué sucede? Que a veces, joder, he escuchado, y eso me dio mucho palo aquí, a uno del PNV, de un político, decir en el Congreso, esto fue hace muchos años ya, pero bueno, que me dejó temblando. El tío dijo, es que hay que invertir en ciencia, pero hay que invertir en ciencia que sirva para algo. ¡Guau! A mí me hizo recuerdos de Vietnam súper gordos de escuchar a Unamuno diciendo que inventen ellos. Y digo, mira, que la liamos. O sea, que la vamos a liar pardísima. O sea, quiero decir, hay un montón de razones para que se haga ciencia básica en el mismo sitio donde se hace ciencia aplicada. Pero, wow, o sea, entonces precisamente de esto va este vídeo, ¿no? Claro, si nosotros intentamos hacer ciencia aplicada sin tener una ciencia básica, nos espera, o sea, de momento yo creo que podemos tirar, porque vamos bastante bien últimamente, desarrollando tecnología con la ciencia que ya conocemos, pero vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder desarrollar más tecnología. Vamos a llegar a un punto en el que para desarrollar cosas nuevas necesitaremos saber cosas nuevas y ahí nos vamos a encontrar un desierto tecnológico importantísimo. Entonces, bueno, claro, la cuestión es que para saber esto, y esto es gracioso, hay que saber historia. Porque la historia te da una perspectiva de cómo se ha ido desarrollando la ciencia. Es que también me hace gracia. O sea, quiero decir, tío, ¿por qué veis mis vídeos? Estoy hablando de filosofía de la ciencia, de historia de la ciencia. ¿No se supone que eso te debería dar igual? Si consideras que las ciencias son mejores. O sea, es como, vale, está bien, pero solo como entretenimiento. O sea, no te aporta absolutamente nada precisamente al desarrollo de la ciencia. Pues mira, yo precisamente, y esto tampoco lo voy a comentar en este vídeo, pero recordádmelo si se me olvida en algún momento. Quiero comentar precisamente acerca del problemón que tenemos a día de hoy, precisamente porque en física no hemos estudiado nada de historia ni de filosofía de la ciencia. Nos hemos vuelto muy feynmanianos, que Feynman, dentro de que es un físico admirable y que hizo cosas impresionantes, dijo cosas también que era para darle con un zapato en la boca. Mucho cuidado. Pero bueno, de eso ya hablaré. Probablemente lo haga con Lara en una especie de debate que queremos hacer. Así que, mira, ya de paso la conoceréis. Eh, ¿Por dónde iba a seguir yo? Bueno, a ver, entonces, aparte del argumento utilitarista, de es que esto va a servir dentro de 100 años, que como digo, es un buen argumento, me parece muy sólido, pero vamos a quitarnos de encima ese argumento. ¿Para qué puñetas nos vale? Tienes todas las razones que puedas dar, que me parecen muy buenas, se pueden aplicar exactamente igual a las humanidades. Y eso es lo que me hace gracia precisamente de esto. Que cómo defiendes el estudio de la ciencia básica y luego infravaloras el estudio de las humanidades. Se me hace un poco raro, sinceramente. De verdad, es una cosa. Porque yo he estado pensando razones, ¿no? Y vengo pensando unas cuantas. Y entre ellas, por ejemplo, una que les suelo comentar a mis alumnos, les solía comentar a mis alumnos, es que ¿para qué estudiamos ciencias? ¿Para qué estudiamos cosas? Y la razón que les daba era para ser
más libres. ¿Es cómo? Sí. Porque, a ver, voy a hablar un poquito de la misma chapa que les suelto a ellos. ¿Qué es la libertad? A ver, vamos a ponernos en plan súper básico, ¿no? No vamos a hacer aquí una disertación sobre qué es la libertad. Nah, en el rollo Eric Fromm y tal, no. La libertad es básicamente poder elegir. Tú tienes la capacidad de elegir, en ese momento tienes libertad. Si no tienes capacidad de elección, no tienes libertad. Es una regla de tres muy sencilla, ¿vale? ¿Qué sucede? Si yo sé cosas, puedo elegir más cosas. Es decir, yo voy a ir a comprar un coche. Ni de coña. Pero bueno. Yo me voy a comprar un coche. Si yo sé cosas, o sea, si yo no sé cosas, ¿cómo voy a elegir ese coche? Pues en base al color. Si me gusta, yo qué sé, estética, por ejemplo. Pero si yo además sé cosas de mecánica, sé para qué sirven los caballos de potencia, sé para qué sirve el carburador, no sé, me empiezo a saber cosas. Y voy viendo las especificaciones del coche, puedo basar mi elección en algo más que la estética. Y puedo decir, ah, pues mira, en vez de elegir en base a la estética, puedo elegir también en base a esto otro, que también conozco. Y esto nos pasa con todo. Cuanto más sabes, más puedes elegir. O sea, el conocimiento al final te hace libre y además impide que te puedan timar. Que esa es otra. O sea, si a ti, ¿por qué te timan porque no sabes. En el momento en que sabes, es más difícil que te timen. Es básico. Vamos, creo yo. No sé. Pero además, veréis, lo preocupante de esto, de por qué tenemos que estudiar ciencias básicas y demás, y por qué estudiar cosas que realmente no les ves una utilidad práctica, yo creo que la parte más importante es que no sabemos lo que no sabemos. En este vídeo tengo preparadas un par de frases bastante estúpidas, pero que creo que tienen bastante chicha. Y una de ellas es esta. No sabemos lo que no sabemos. Me explico. No es que no sepas acerca de temas que no sabes. No. Es que no sabes qué hay detrás de lo que no sabes. Es como una puerta cerrada, al fin y al cabo. El conocimiento que no adquieres y que no sabes ni que existe, está ahí. Quiero decir, tú no sabes acerca de cosas que no sabes que existen. No puedes decir, no tienes la posibilidad de elegir y decir, no quiero saber esto, no me interesa. Me parece una elección perfectamente respetable, ojo, ¿eh? Quiero decir, me parece perfectamente respetable el que alguien considere que la ciencia básica no sirve para nada y me parece perfectamente respetable lo contrario. Quiero decir, es tu elección de vida y tú te haces la vida como te sale de las narices, me parece perfecto. Pero sucede eso, o sea, si yo tengo una serie de conocimientos. Por ejemplo, a mí me interesan muchísimos temas de física, ¿de acuerdo? Pero hay otros que no me interesan un pimiento. Es así de fácil. Por ejemplo, la meteorología. Pues no me interesa. Pero yo ya sé que no sé de meteorología. Yo soy consciente de mi desconocimiento, sé que hay un campo ahí detrás, sé que hay gente que lo estudia, sé que es un campo complicadísimo, que utiliza un montón de ordenadores, pero poco más. Y ya está. Pero soy consciente de mi elección de no saber sobre ese tema. Sin embargo, si yo ni siquiera supiese que existe un campo como la meteorología, no puedo elegir no saber. Me estoy coartando mi libertad al fin y al cabo. A mí eso me parece, pues, un poco triste, sinceramente. O sea, porque, bueno, puedes elegir no saber y, oye, dentro de que pues, sea tu elección o no, pues, me parece genial. La mía es, no quiero saber de meteorología. Ya está, no pasa nada. Pero si no sabes que existe ese campo, no puedes tomar esa lección. Ese es mi razonamiento más básico en este sentido. No sabes lo que no sabes. Entonces, claro, esto se puede plantear de otra manera también, y es que si tú no conoces la existencia de un campo, o no conoces su utilidad, o no te interesa en absoluto, no sabes para qué puede servir. Y dices, bueno, lo que comentaba antes de la nube, de no sé dónde, de qué está hecha.
no sé si eso me va a servir para algo. Y vamos a ponernos ahora un poquito en plan práctico. Por ejemplo, la lingüística o la filología, que uno puede decir, ¿pero qué puñetas? ¿Para qué puñetas nos sirve saber cómo se hablaba el inglés o el indoeuropeo en el siglo III antes de Cristo? ¿Qué utilidad puede tener esa? Pues para conocer la lengua actual, por ejemplo, tenemos que saber cómo funcionaron las lenguas antes. Es lo mismo que nos pasa en física. Para saber cómo se desarrolla el electromagnetismo, la cuántica, tienes que saber de los temas anteriores. No te queda otra. Es conocimiento, se va montando sobre conocimiento. Tú no puedes partir de conocimiento avanzado sin tener el conocimiento básico asentado primero. O sea, eso, hombre, espero que no tengáis la pulsión de aprender mecánica cuántica sin saber física clásica primero. Esperemos, ¿vale? Que es una liada, que no se puede. O sea, que no entra, no entra. Entonces, cuando nos vamos a un tema como, por ejemplo, pues eso, la lingüística, la filología, yo qué sé, que son temas que uno puede decir, ¿y esto? Pues hablamos, ya está, ¿no? ¿Qué más da? Pues mirad, hay una película que me encanta y yo os la recomiendo, seguro que la conocéis, y si no la conocéis, anotadla. Se llama La Llegada, seguro que la conocéis. Pues fue bastante famosa. Es un poco lentita, porque para ser una película de extraterrestres, pues no se pegan muchos tiros, la verdad. Entonces, claro, eso hay gente a la que le decepciona. Y luego hay otra cosa que decepciona, que es que para ser una película de ciencia ficción, no se centra en la física, no se centra en la ciencia, sino en la comunicación. Es decir, la película trata principalmente la historia, la protagonista es una lingüista. La llevan junto con un físico teórico a un lugar donde han aparecido unos extraterrestres y hay que comunicarse con ellos. ¿Cómo se van a comunicar con ellos? Pues hombre, evidentemente las matemáticas, la física pueden ayudar y claro que van a ayudar y evidentemente van a servir para algo, claro que sí. Por cierto, en la película lo que hacen con la física y todo eso, de cómo los extraterrestres entienden la física, está muy guay, pero lo explica mejor en el relato que se llama La historia de tu vida, que es en el que está basada la película. Son unos extraterrestres que en realidad no entienden el álgebra, por ejemplo, como lo entendemos nosotros, sino que no os voy a hacer ninguna, no os voy a destripar nada. Ellos entienden mejor la formulación lagrangiana de la mecánica que la formulación newtoniana. Para ellos la formulación newtoniana no tiene sentido. Entonces ellos es como si entendiesen que todo es la historia de la partícula, por ejemplo, en un eje de coordenadas, ellos es como si entendiesen toda la historia de la partícula de golpe. Y una cosa así. Entonces, claro, la movida va de cómo esa lingüista va desentrañando cómo ellos hablan. Y está súper guay. Porque hay un momento en el que ella tiene que tratar con generales y cosas así. Y pues contarles cómo van avanzando. Porque claro, van a pasos súper pequeñitos. Y el general insiste, tengo que preguntarle qué hacen aquí o algo así les pregunta. Y ella le dice, mira, para explicarte esto, eh, quiero decir, para hacerles esa pregunta, primero tengo que saber cómo ellos entienden que es una pregunta. Porque a lo mejor para ellos no tiene sentido una pregunta. Igual ellos no utilizan preguntas. Luego además les tengo que explicar el significado de las palabras que voy a utilizar. Por ejemplo, ¿cuál es vuestro propósito? Pues ellos tienen que entender que la palabra propósito implica un objetivo. Y a lo mejor ellos no tienen un objetivo al hecho de venir aquí, simplemente lo hacen. Cosas así. ¿Eso lo hace un físico? No, eso lo hace una filóloga, una lingüista. Por eso puede ser importante, por ejemplo, si algún día contactamos con extraterrestres, de acuerdo que la física y las matemáticas van a tomar un papel fundamental en ese contacto, evidentemente, pero no nos vamos a comunicar directamente con ecuaciones. Lo primero porque tienen que entender, y nosotros tenemos que entender, sus ecuaciones. Y para entender sus ecuaciones, nosotros y ellos tenemos que entender cómo piensa el otro, si no, no puede haber comunicación. Y eso de la comunicación lo estudia gente de humanidades, al fin y al cabo. Claro, también otra cosa que va a ser muy interesante si algún día contactamos con alguna inteligencia extraterrestre es, claro, hay que entender
cómo se comunican, y para entender cómo se comunican y cuál es nuestra y su forma de comunicación, también necesitamos filosofía y antropología. Porque si tú quieres entender cómo piensan unos seres extraterrestres, primero tienes que entender cómo pensamos nosotros. Y eso no solo lo va la psicología o la neurología. Es decir, tenemos... La neurología te puede decir cómo funciona el cerebro. Perfecto. Pero otra cosa es cómo nosotros estructuramos nuestras escalas de valores. ¿Qué escalas de valores tienen ellos? ¿Tienen escalas de valores? O sea, esa es otra. Claro, ese tipo de preguntas desde la ciencia no te las haces realmente. Y son necesarias para establecer una comunicación. Entonces, simplemente os estoy poniendo un ejemplo, que es muy tonto, ya lo sé que es algo... pero, quiero decir, el, el tema principal en esto es lo que os he dicho, no sabes lo que no sabes. No puedes saber para qué te puede servir un conocimiento si no sabes que existe. O sea, nosotros como científicos no nos planteamos cosas que no se han planteado. Es que es así. Es que las respuestas son tan intrincadamente estúpidas las que se me ocurren al fin y al cabo, que es un poco el tema. No sé si me estaré liando demasiado con lo que estoy diciendo. Hoy estoy un poco cacao, también os lo tengo que decir. Ayer salí un poquito de fiesta y, bueno, pues pasa las cosas que pasan. Tampoco tengo el resacazo del siglo, ni mucho menos, ¿eh? Pero, pero la cuestión va por ahí, es decir, tú no te puedes plantear cosas sobre un tema que no sabes que existe. Tú no puedes entender cuál es la funcionalidad de algo que no te has planteado que exista. Y en ese sentido, yo lo que digo a veces es que saber cosas que no tienen utilidad sirve para saber por qué tienes que saber cosas que no tienen utilidad. Y la verdad es que es una, digamos, como filosofía de vida que me ha funcionado relativamente bien. Cuando me he encontrado con algo que he dicho, ¿y esto para qué puñetas puede servir? Pues lo primero que hago, generalmente, es intentar entenderlo. Es decir, ¿qué hace esto? Este campo de estudio. ¿A qué se dedica? Digo, pues mira, me voy a coger la página de Wikipedia y me lo voy a leer. Vale. Pues oye, a lo mejor me interesa saber más o a lo mejor no. Pero por lo menos me da una noción de decir, oh, pues mira, que uno puede decir, esta mierda no vale para nada. ¿Vale? De acuerdo, pero creo que nos equivocamos cuando pensamos eso, porque simplemente el ampliar nuestro conocimiento es que creo que va dentro de nuestro propio instinto, el saber cosas. Hay algo que nos ha hecho querer ser curiosos y querer saber cosas que ha favorecido nuestra evolución. De otra manera, no sé, o sea, es que son esas pequeñas cosas que vas sacando. No hay una gran razón, yo creo, en muchísimas de estas cosas. A veces es como que lo desdeñamos, como diciendo, bueno, esto, como no tiene una gran razón, no hay una gran respuesta fácil, eh, no vamos buscando realmente las pequeñas cositas que nos van indicando esas piedrecitas en el camino, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os quería traer esta pequeña reflexión y ya la semana que viene voy a volver a darle caña a algún filósofo de la ciencia. Así que, sí, le voy a dar un poco de cañita a Feyerabend y ya veremos a ver lo que sale. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.